Cuando nosotros vivimos, según lo que decía Santiago, bajo la religión, no tenemos gozo, no tenemos alegría, no tenemos regocijo. Santiago está escribiendo y dice: si alguno se cree religioso y lo que hace es no controlar su lengua, el tal se engaña. Entonces dice Santiago que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a vivir como Él quiere que vivamos, nuestra vida cambia, es transformada, es diferente. La religión nos roba los sueños y las visiones, pero la Biblia nos dice en Joel capítulo 2 que cuando el Espíritu venga sobre nosotros, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Un sueño es algo a lo que anhelamos y aspiramos, pero muchas veces no vamos a formar parte de ellos. Y una visión es algo que se puede concretar porque viene directamente a nuestra vida para que lo culminemos. Un joven tiene una visión, quiere emprender una empresa, quiere emprender un negocio, quiere emprender una iglesia, quiere poner una radio, quiere tener algo más grande de lo que tiene hasta ahora, y Dios le está diciendo cómo lo debe de hacer y cómo puede hacerlo. El Espíritu Santo no solamente viene para que hablemos en lenguas, el Espíritu Santo no solamente viene para que tengamos experiencias sobrenaturales, el Espíritu Santo llega a nuestra vida para que nosotros tengamos visiones y los planes y los pasos que tenemos que seguir para cumplir esa visión. Hay gente que habla del Espíritu Santo, hay gente que dice estar llena del Espíritu Santo, hay personas que donde quiera se les conoce como hombres o mujeres llenas del Espíritu Santo, pero no sabemos para qué está el Espíritu Santo. Porque religiosamente hablando, la gente considera que el Espíritu Santo solamente son experiencias sobrenaturales. Bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para consolarnos en nuestro dolor, para producir en nosotros el gozo que viene de estar en comunión con el Padre, para que seamos guiados y seamos luz en donde quiera que estemos, para que la gente anhele y desee la vida que nosotros tenemos. En poca palabra, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la vida en abundancia que Jesús nos ha prometido. Ese es el Espíritu Santo. Oh, hermano, es que yo nunca lo he escuchado hablar en lenguas. Yo creo que usted no tiene el Espíritu Santo, pero resulta que esa persona tiene una relación muy buena con sus familiares, tiene una relación muy buena con sus amigos, es el mejor en el trabajo, hace todas las cosas con excelencia, es el hombre o la mujer a la que todos admiran, en su familia es el más carismático. Créame, ese hombre y esa mujer quizá no hablen lenguas en público, pero en privado tiene su relación con Dios. ¿Qué necesitamos entender? Necesitamos voltear a ver a la palabra de Dios, lo práctico que es y lo sencillo que es. ¿En qué consiste el reino de Dios? Vaya conmigo antes de entrar a Santiago. Romanos capítulo 14, versículo 17. Antes de entrar a la lectura de Santiago capítulo 1, Romanos 14, versículo 17, porque a veces hablamos tanto de cuestiones de religión y de reino y de denominaciones y de cuál religión es la verdadera, cuando la Biblia no nos habla específicamente de una denominación. Dice la palabra en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo exterior, dice Pablo. Ustedes andan haciendo bolas y andan discutiendo si se debe de comer el puerco o no se debe de comer, si se debe de ir al cine o no se debe de ir, si se debe de poner pantalón o no se debe poner pantalón, si se debe de guardar el sábado o el día domingo, si se usa velo o no se usa velo, y cuestiones que Jesús nunca tocó y que en la Biblia no se discuten. Pero la religión me roba el gozo de soñar. ¿Por qué me roba el gozo de soñar y de tener visiones? Porque me empieza a poner tantos parámetros y me empieza a decir de tantas cosas que no lleno los requisitos para ser un hombre o una mujer utilizada por Dios. Y la religión nunca me va a permitir tener la vida que Dios quiere que yo tenga. El legalismo, la religiosidad, las cuestiones en las que nosotros muchas veces estamos viviendo. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 14, versículo 17, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino hay tres asuntos que toca el reino de Dios. Número 1, justicia. Número 2, paz. Y número 3,
gozo, alegría en el Espíritu Santo. ¡Wow! El reino de Dios consiste en liturgias. El reino de Dios consiste en ropa. El reino de Dios consiste... Qué curioso, cuando se habla del reino de Dios en la palabra de Dios, Jesús, Juan el Bautista, Pablo, Pedro y los escritores del Nuevo Testamento nunca tocan el reino de Dios con lo exterior. Lo tocan con algo interno. El reino de Dios tiene que ver con una transformación interior, renovados en el nombre interior, renueven la actitud de su mente, transformando su forma de pensar, no se amolden en su manera de pensar a este siglo. Y hay gente que dice, ya ve hermano, no me amoldo, no ando como esas mujeres vestidas de esa manera, pero te para un tránsito y das una mordida. Eso es amoldarte al pensamiento de este mundo. Andas con un carro sin placas, con las placas pasadas, le andas hablando de Cristo a todo mundo, eres muy religioso, muy religiosa, pero cuando se te viene y te piden los requerimientos, andas buscando la manera, pides la credencial de lector con otro domicilio, dices que vives en otra parte, prestas el nombre y hacemos cosas corruptas. No diga que el Espíritu Santo es con ustedes, es una vergüenza para el Evangelio. Entonces, el reino de Dios solamente consiste, dice Pablo, en justicia. Pelea por lo que es justo, defiende lo que es justo, lucha por lo que es justo. Número 2, la paz. Tiene buena relación con las personas. Mano, es que en la casa nadie me habla porque no soportan la santidad que yo tengo. No. Lo curioso es que Jesús es el hombre santo. Jamás pecó, jamás falló, nunca tuvo errores, ni un solo error, y no estaba solo. ¿Cómo estaba Jesús? Rodeado de personas y gente pecadora, prostitutas, publicanos, pecadores, tranzas, corruptos, políticos mentirosos, eran los que rodeaban a Jesús, se sentían cómodos con él. No sería válido ese argumento de decir, es que mi familia, hermano, no soporta la santidad conmigo. ¿Y por qué Jesús sí? No digas que eres más santo que Jesús. El problema de la religiosidad es que nos hace pensar que somos más santos unos que otros. Yo soy más santo que aquel. Yo soy más santa que aquella. Ya miró cómo anda el hermano, ya miró a la hermana, qué bárbaro. Dios quiere hacer más cosas, pero mira cómo anda el hermano, mira cómo anda la hermana. Dios está impidiendo. ¿A Dios le preocupará nuestra ropa? Si dice la Biblia que estamos desnudos ante Él y que conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, ¿usted cree que Dios diga, yo quería bendecirte, pero por la ropa que traes no puedo hacerlo? ¿Usted cree? En ninguna manera. Aquella mujer adúltera que llegaron delante de Jesús, la mujer con las ropas raídas, casi desnuda, la presentan delante de Jesús y le dice, Jesús, a esta mujer la hemos cachado en el mismo acto del adulterio y la ley dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y Jesús le dijo, no, llévensela, pónganle ropa, no puedo estar hablando con esta pecadora, le quiero mostrar mi gracia, pero mira cómo viene, no puedo, es imposible. ¿Eso dijo Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los más viejos se empezaron a ir primero, y luego los más jóvenes. Porque cuando la gracia habla, la religiosidad tiene que callarse. Y ahí la gracia estaba hablando. Se fueron los fariseos, los religiosos, los legalistas, y Jesús siguió escribiendo en el piso. Si alguien le dice, Jesús estaba escribiendo el nombre de los que se iban a salvar, Jesús estaba dibujando un pececito, son puras tonterías. No dice la Biblia lo que escribió, no sabemos lo que escribió, no nos interesa lo que escribió. Solamente dice que Jesús estaba escribiendo en tierra y punto. Hay gente que es muy espiritual. Es que yo ayuné, hermano, y el Señor me dijo lo que Cristo estaba escribiendo. Son mentiras, no le crea. Son puras tontadas, no lo crea, son fanaticadas. Si alguien le llega con eso, usted dígale no, aléjese de él y cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque le quiere hacer daño, quiere lastimarte. No dice, y si el Espíritu Santo no quiso que se escribiera, no se escribió. Así de fácil, no nos interesa y no lo ocupamos. ¿Estamos en esto? Pero Jesús, cuando vio a la mujer, la quitó, se fueron todos y se levanta Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan?
¿Dónde están? Y ella dijo: Señor, no hay ninguno, todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo tampoco te condeno. Vete en paz y ya no peques. No hubo un discurso, no hubo un regaño, no hubo una amonestación, no hubo una jalada de orejas, no hubo una vergüenza pública. Simplemente lo que la mujer necesitaba escuchar: yo, dijo Jesús, que soy el único que puede juzgarte, no te condeno. Lo segundo, el reino de los cielos no tiene que ver, el reino de Dios no tiene que ver con nada exterior, tiene que ver con paz. Vete en paz. ¿Es todo? ¿No hay manda que pagar? ¿No tengo que golpear mi cuerpo? ¿No tengo que llevar un cordero al templo? ¿No tengo que ayunar 40 días para que me perdones? No, vete en paz. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que voltear a ver a Jesús. Para nosotros fuera muy fácil otras cosas. No, hermano, es que usted falló por lo menos 15 días de ayuno y de rodillas y en el puro calorón. Porque nuestra carne nos dice que entre más difícil sea la vida, más le agradamos a Dios. Y la Biblia nos dice otra cosa. El reino de Dios tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría, tiene que ver con paz, tiene que ver con justicia. Con alegría. Tiene que ver con alegría. ¿Por qué la gente no quiere estar con nosotros en la casa? Porque somos los más amargados. ¿Por qué la gente no quiere estar contigo cuando le empiezas a hablar de Dios? Porque estás en algún café, están bien rico platicando del béisbol. Oye, ya va a empezar la serie, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Los Yaquis otra vez, los campeones, y que mira, y están platicando. Y cuando ya vienes a hablar y dices: te tengo que hablar de Cristo, tengo que hablar el mensaje, aquí estás pensando: ahora sí, ponte serio, te voy a hablar de Dios. ¿Por qué? Y la gente no nos quiere escuchar porque nosotros no hemos comprendido lo que es el reino de Dios. La religiosidad es amargura, es dolor, es tristeza, porque nunca puedes llegar al parámetro que la religiosidad te permite. Siempre inventan cada cosa. Los religiosos siempre están buscando qué afectar. Jugar fútbol es pecado, jugar al Xbox es pecado, tener el internet es pecado, www es el 666, y que inventan tantas cosas. Ahora estaba viendo a un fanático que dice que es evangelista, que es vergüenza eso, que el spinner es del diablo. ¿Saben lo que son los spinners, verdad? O sea, y él dice que los spinners son del diablo por cómo se agarra y que cuando le da la vuelta. Y si nosotros no conocemos lo que la Biblia dice acerca de Cristo, es fácil irnos tras todas estas cosas. Dios te está ofreciendo una vida a ti, a cada uno de nosotros. Una vida donde el reino de Dios gobierne sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu cuadra, sobre tu trabajo, sobre el lugar donde tú te congregas. Es lo que Jesús vino a ofrecer. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios se está estableciendo. Dios quiere que sobre tu vida reine algo sobrenatural, algo que va más allá de tus fuerzas, que en medio de las circunstancias difíciles te puedas levantar y decir: no me voy a derrumbar, voy a seguir adelante porque Dios está conmigo. Que en medio de la economía donde todo el mundo se queja, tú puedas decir: yo estoy envejeciendo, pero mi descendencia va a seguir teniendo la misma abundancia que yo tengo, porque aunque todo se acabe, Dios sigue sosteniéndome. Él es fiel. Dios quiere llevarte a un nivel de vida que el mundo no te puede ofrecer y que la religiosidad no te puede ofrecer. Es el reino de Dios. Consiste en justicia, en paz y en alegría en el Espíritu. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser los más cristianos. Los más felices. La evidencia del discípulo es el gozo, la alegría. Porque nosotros decimos: el gozo del Señor mi fortaleza es. Porque no te ríes. Porque me río por dentro, hermano. ¿No? La risa es por fuera. Curiosamente, les decía hace un momento, hace algunos días, la Biblia no habla donde Dios esté llorando, pero sí nos habla que Dios se ríe en su trono, que Dios se alegra, que Dios se regocija, que Dios se ríe. Entonces tenemos la imagen nosotros de un viejito regañón, castigador y todas estas cosas, porque la religiosidad nos roba lo que es el reino de Dios. No son compatibles el reino de Dios y la religiosidad. El reino de Dios es un asunto interno: justicia, paz y alegría.
Y la alegría se transmite, la alegría va para afuera, la alegría llena a las demás personas. Y dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 14 de Romanos: el que de esta manera sirve a Cristo. ¿Cómo? Justicia, paz y alegría. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Y sabe qué más? Y es aprobado por sus semejantes. ¿Quieres cumplir toda la ley? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El que sirve a Dios agrada a Dios y agrada a sus semejantes. El que sirve a Dios busca la gloria de Dios y la excelencia al servir a sus semejantes. Aquí Pablo dice: si tú te preocupas del reino de Dios, y volviendo un poco atrás, Jesucristo dijo en Mateo 6:33: busca el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. Preocúpate por agradar en el reino de los cielos, y Dios se va a encargar de tus demás necesidades. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que me debo de preocupar por lo que es justo, me debo de preocupar por lo que produce paz, y me debo de preocupar por lo que trae alegría. No, yo no voy a las fiestas. ¿Por qué? Porque hay mucha alegría ahí, hermano. Ay, no, hermano, mi esposo me trajo un ramo de flores y me puso una canción bien romántica. Y ay, no, Dios guarde, hermano, mi carne estaba llenándose de alegría. ¿Y qué tiene su esposo? No hay límites. ¿Qué tenemos que comprender? Tenemos que comprender lo que la Biblia nos habla y no lo que la religiosidad nos enseña. Es un asunto interno y no un asunto externo. ¿Está en esto? Entonces dice Pablo en el versículo 18, inspirado por el Espíritu Santo: el que de esta manera sirve a Cristo, ¿cómo? Con alegría, agrada a Dios y es aprobado por los hombres, por sus semejantes. Oiga, si usted siempre está procurando hacer las cosas que producen paz, ¿cómo va a estar su matrimonio? Si usted siempre está tratando de vivir en paz, ¿cómo va a estar su relación con sus hijos? Si usted siempre se quiere llevar en paz con sus vecinos, ¿cómo va a estar con su relación en la familia, en los vecinos, en el vecindario? ¿Sí está en esto? Ahora, vaya conmigo, ¿por qué Santiago nos habla de esta manera? Santiago está hablando con personas que conocen o quieren conocer el reino de Dios. Y termina el capítulo 1, en el versículo 26, dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve ¿para qué? Para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? No me digas qué tan larga es tu falda, no me digas qué tan larga es la manga de tu camisa, no me digas lo bonito de tu corbata. Dice el Señor: eso no es religión, eso no es la religión que a Dios le agrada. La religión que a Dios le agrada es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Yo no me voy a vestir así jamás, hermano, Dios guarde, quiero agradar a Dios, pero promueves la corrupción, mientes, tus hijos están reprobando, y en lugar de llevarlos a ellos a que ellos estudien, quieres ir con el maestro y decirle: maestro, ¿no le hace falta algún perfume, un par de zapatitos, algo? La corrupción es lo que nos está haciendo daño. La corrupción de este mundo. Me acuerdo, o si usted recuerda, cuando Juan estaba predicando, Juan el Bautista, era como un jueves a las 3 de la tarde más o menos, y llegaron los soldados romanos y le dijeron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para ser salvos? Confórmense con su salario y no pidan sobornos. Ya se usaba. Con eso, confórmense, y de esa manera ustedes van a agradar a Dios. Entonces, cuando un cristiano que se dice ser cristiano está acostumbrado a las mordidas, a comprar discos piratas, a promover la piratería, a tener programas en la computadora, porque hasta somos elegantes. No es pirata, hermano, es clonado. No es robado, lo sustraje. La piratería es corrupción, le guste o no le guste. Ya se nos está quitando el gozo. Pero cada vez que usted consume algo pirata, créame, está promoviendo la corrupción de este mundo. Entonces no diga que es religioso, porque su religión es vana. ¿Alguien está aquí esta mañana?
O sea, la corrupción de este mundo. Cuando yo le digo a alguien, te voy a hacer un trabajo, cuando yo le digo a alguien, voy a pasar por ti, y no paso porque no quise, miento, eso es corrupción. El reino de Dios no tiene que ver en nada con lo externo, tiene que ver con los asuntos del corazón, con los asuntos internos, con lo que está gobernando mi vida y me conduce a tener actos que ofenden a Dios y a mis semejantes. Imagínense, yo no entiendo cómo puede llegar alguien después del culto, decir el Señor me tocó, gloria sea su nombre, y estar pensando, llegando con tus hijos, mira mijo, la película que está en el cine todavía, aquí la traigo y me costó 10 pesos. ¿No es burlarte eso de la autoridad? ¿No es burlarte eso de los derechos reservados? Miren, lo que pasa es que como nadie, o como usted nunca ha producido nada, no sabe lo que cuesta. Producir un disco cuesta mucho dinero. Producir un libro cuesta mucho dinero. Imagínense que usted compra un libro que se lo van a vender en 120 pesos. El autor invirtió aproximadamente 80,000 pesos en ese libro. Pero es que fácil. Agarra el libro, que saco copias y me salió en 20 pesos. Tenemos que ser originales, tenemos que ser rectos, tenemos que ser excelentes. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser bien hecho. ¿Cuál es el apuro de ver una película que está en el cine todavía? ¿Cuál es el apuro? En cambio vas y siembras 10 pesos. Que yo te aseguro que cuando tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, o todos ellos, cuando tú les estás hablando de Cristo, ellos están pensando, ¿y le creeré? Si le hace tranza a medio mundo, ¿será cierto? O sea, háblame de tu Cristo cuando hagas las cosas conforme Cristo quiere que lo hagas. Pero si tú, al igual que yo, te va a decir la persona que está a tu alrededor, hacen las cosas con puras tranzas, con pura corrupción, con puros movimientos chuecos, para poder lograr tener la vida que Dios te promete, entonces Dios no es suficiente. Tenemos que ser libres de la corrupción que está dentro de nosotros, de la corrupción que nos habla y nos dice, hey, nadie se va a dar cuenta, al cabo aquí no está nadie te va a estar revisando. Se trata de tu corazón. ¿Alguien está aquí esta mañana? Esa es la religión que agrada a Dios. Atender a los huérfanos. No digas el tipo de ropa que usas. Mejor presume a cuántas viudas estás atendiendo y a cuántos huérfanos estás alimentando. Eso es lo que la Biblia nos habla. Porque hay iglesias que no crecen, porque hay denominaciones que están desapareciendo, porque hay congregaciones que se van minando, porque no están viendo las necesidades de afuera, están compitiendo solamente entre ellos. A mí me tocaba dirigir este día y pusieron a otro. A mí me tocaba predicar. Sí, mira, están poniendo. Deja de perder el tiempo. Si tú tienes un pastor o un líder espiritual en tu congregación, él es el responsable de enseñar y de dar alimento, no tú. Nos estamos peleando dentro de las iglesias. Tenemos que conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Vaya conmigo al capítulo 2. Empezamos en la predicación. Ahora sí, se acabó la introducción. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 1. Hermanos, dice la Biblia, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe de dar lugar a favoritismos. Y ese es el punto en el que queremos tocar ahorita. El favoritismo es lo que más daña a una familia. Hermano, es que a mí me cae muy bien este hijo mío porque se parece mucho a mí. El otro igualito a mi suegra, así salió, no le puedo hablar. Tienes rencor, tienes amargura, a uno le das dinero, a otro no, a uno le compras cosas, al otro no. Y el favoritismo daña, perjudica y lastima. Aunque tu hijo fuera el más rebelde en tu casa, lo debes amar de la misma manera en la que amas al hijo que se porta mal bien. La evidencia de que alguien está siendo guiado por Dios es que no tiene favoritismo en ninguna de las casas. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre todo desaparrapado. Qué curada es esta palabra, ¿no? Desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, hombre, pasen en este lugar cómodo, aquí quédese. Pero al pobre, ustedes le dicen, quédate ahí, de pie, o mejor siéntate en el suelo, porque apestas mucho, aquí en mis pies.
¿Acaso eso no es discriminación entre ustedes? Y lo que están haciendo es juzgar con malas intenciones. ¿Es malo que yo clasifique a mis amigos? En ninguna manera. ¿Es malo que yo sepa a quién confiar y en quién no? En ninguna manera. Ahí no hay favoritismo. Porque hay personas a las cuales tú les hablas parte de tu vida y ya después lo sabe medio mundo. Pero hay personas con las cuales tú vas a hablar y sabes que vas a recibir una palabra sabia y vas a recibir descanso o regaño si es necesario, pero vas a estar en paz. Eso no es favoritismo. Favoritismo, dice Santiago, es cuando nosotros desde nuestro corazón estamos juzgando con malas intenciones a las personas. Santiago dice: ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Santiago no está diciendo que solamente los pobres hereden el reino de Dios, pero Santiago está diciendo: ustedes abran sus ojos, no juzguen, porque a los ojos del cielo, a los ojos de Dios, los pobres son dichosos y son bienaventurados, y ustedes tienen una oportunidad para bendecirlo. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales, y no son ellos los que blasfeman del buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Santiago está diciendo: ¿no te das cuenta que el que te está dañando, el que te está robando tu energía, el que te está robando tu paz, es al que tú le estás dando tu tiempo, es al que le estás dando favoritismo, es al que prefieres por encima de tu familia, es al que prefieres por encima de la búsqueda mía, es al que prefieres, favoreces al que te está dañando y Dios no está ahí? Tienes que ser sabio, tienes que tener entendimiento. Y en quien tú debes de gastar tu energía, quien te necesita, no lo estás haciendo porque el favoritismo te ciega. ¿De dónde viene el favoritismo? Viene de juzgar con malas intenciones. Estamos en esto, o sea, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde voy a dedicar lo que yo soy? Y luego dice Santiago: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. La característica del reino de Dios es imparcial, porque Dios no hace acepción de personas. Y si yo digo vivir en el reino de Dios, quiere decir que debo de vivir conforme al líder de mi reino. La pregunta es: ¿cómo vive usted? Vea bien al que está a su lado, véalo bien y no lo juzgue, porque yo le aseguro que usted está peor que él, así que no lo juzgue. No, no es cierto. Vaya conmigo a la palabra, sigamos al versículo 12. Bueno, vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 6, versículo 37. Juzgamos con malas intenciones. Y me encanta lo que escribe el hermano mayor de Santiago. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra del Señor: no juzguen. ¿Y qué pasa? Y no serán juzgados. No condenen y no se les condenará. Wow. Pero qué fácil es juzgar. O sea, el que usted tenga la capacidad, humanamente hablando, de juzgar a otra persona, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Dentro de las pocas prohibiciones que Jesús hace, esta es una de las más radicales, de las más fuertes: no juzgues. ¿Y por qué no debo de juzgar? Para que no seas juzgado. No condenes, para que no seas condenado. Pero ¿a poco no es muy fácil cuando alguien está viendo el Face o está viendo alguna red social? ¡Hey! ¿Ya viste la foto que subió la hermana? Mira cómo viene, ya la vi. Ay, no, si no te digo, ya ves, y bla, bla. Qué fácil es juzgar. Hey, y miré al hermano que iba saliendo del antro el otro día, lo vi, sí. No, sí, yo también ya lo he visto otras veces. Ah, pero el domingo ahí va a estar en la iglesia. Hey, y ya viste al hermano en su carro. Me subí, venía escuchando el radio. Te digo, para que oremos. Para que oremos, te digo. O sea, porque el chismoso siempre pone esto de antesala. Hermana, ¿ya vio cómo anda el hermano? Sí.
qué bárbaro, ¿verdad? Se fijó. Y mire que acá y que allá. Y le digo nomás, y le hablé para que oremos, hermana. Hable a la hermanita fulana también, para que hagamos una cadena de oración. Hermano, la hermana fulana ya vio cómo anda y mire, y ahí vamos. Y muy espirituales. Cuelga el teléfono. Ay, padre, ¿a quién le hablo? ¿Quién va a ser la primera que debe de saber? Juzgamos. Y Jesús dice muy enfáticamente, si usted no cumple con todo lo que Jesús pide, bueno, entonces haga esto, no juzgue. Cuando yo estoy platicando con alguien que me dice, oye, ¿y ya viste a fulano? No, y ni quiero verlo. ¿Pero por qué? Porque no me interesa. No quiero verlo. No necesito. ¿Para qué quiero saber una información en la cual no voy a cambiar las cosas? No condenes para que no seas condenado. No, y dicen que aquella hermana andaba batallando en la vida cristiana, esto, pero nosotros somos fuertes y sí podemos seguir adelante. Ella que quedó mal ahí. Esa no es la actitud cristiana. La actitud de un discípulo, de una discípula de Jesús es, ¿qué te pasó, hermano? ¿Cómo estás? Quiero orar por ti. Los homosexuales necesitan saber que ustedes les aman. Los drogadictos necesitan saber que ustedes los aman. Las personas marginadas necesitan saber que hay alguien que los ama, que ora por ellos, que se preocupan y no que los juzga. El pastor Andy Andrews tiene una iglesia de 7,500 personas en Estados Unidos. Dice que él de chiquito pertenecía a una congregación que en los 60 las marchas gay, las personas gay y homosexuales y lesbianas hicieron un desfile por enfrente de su casa el domingo a las 11 de la mañana, por enfrente de la iglesia. Y los pastores ahí se pusieron de acuerdo en esa iglesia, conciliaron y dijeron, vamos a pedir a la gente que salga por la puerta de atrás para que no vean el desfile y no se contaminen. Y todos los religiosos salieron por la puerta de atrás para no contaminarse. Pero todos los chamacos, pues usted le dice, no hagas esto, es lo primero que van a hacer. Todos se fueron rápido a ver el desfile, ahí estaba toda la gente. Y la gente pasó y pasaban, y los de la iglesia de donde pertenecía este pastor, estaba pasando la marcha de homosexuales y gritándoles, pecadores, se van a ir al infierno, cochinos, ustedes necesitan arrepentirse, el Cristo quiere salvarlos, conviértanse de sus pecados, mugrosos. Así estaban evangelizando. Y en la otra acera estaba una iglesia metodista. Y la iglesia metodista, no sé qué tantos kilómetros tenían, de jugos de naranja, de sueros, de agua, y con un mensaje dándole a los que iban en la marcha gay diciéndoles, Cristo te ama. Él me envió a darte esta agua. Él me dijo que te diera este suero. Ya vienes muy cansado, ya vienes muy cansada. Ten esta agua, hidrátate. No queremos que te pase nada malo. Nos preocupamos por ti. Te amamos. Dios te ama y nosotros te amamos. Él está contigo. Él puede, así. Dígame cuál iglesia creció. Ah, pero es muy fácil juzgar y condenar. Cayó, pecó, pecadores, cochinos. Y fíjese qué curioso, Jesús nunca habló así, jamás. Porque el reino de Dios no es exclusivo de un grupo, el reino de Dios es incluyente. Todos son bienvenidos. Pero cuando yo juzgo, tengo favoritismo. Y pienso, pues este vecino mío no dice malas palabras, es buena onda, es responsable, a él le voy a hablar de Cristo porque yo pienso que él sí va a aceptar a Cristo. Pero tengo un vecino que es borracho, que es pecador, que anda en malos pasos o algo, y digo, a este no le voy a hablar de Cristo. No hagas favoritismos. ¿A quién debo de servir? Al rico y al pobre, al que tiene y al que no tiene. No hay favoritismo. ¿Alguien está aquí esta mañana? No, mami, es que yo quiero un mensaje espiritual que me sacuda y raca mandaca. No, esto es más espiritual. Porque tiene que ver con tus acciones, porque tiene que ver con lo que domina tu corazón. Porque cuando hablamos del reino de Dios tenemos que ser confrontados con lo que está dominando nuestra vida. Y lo que domina tu vida no es tu cuerpo, es el interior, es el espíritu, es el alma.
Siga conmigo leyendo lo que dice Jesús. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. 3 condicionantes. Si no juzgo, no soy juzgado. Si no condeno, no soy condenado. Y para que me perdonen, tengo que perdonar. Y lo otro, den y se les dará. Una medida en el regazo llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que tú midas a otros, así tú serás medido. Hermano, pues yo toda la vida, miren, hay iglesias o sectas, porque no sé si sean iglesias, hay sectas que tienen a personas que están en la puerta de la entrada revisando que la mujer no traiga nada de pintura, que la mujer no traiga cierto tipo de ropa. Un niño se levanta y está un hombre con una vara pegándole, y, o sea, cuestiones que nos hacen perder el objetivo por el cual estamos en este lugar. La gente no está esperando otra religión. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 que la creación entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Otra religión, otra basura más, otro parámetro más grande. Ya no uso una falda, ahora uso 2. Ya no uso una camisa, ahora uso 2. Ahora ya no uso una corbata, tengo como 15. O sea, creemos que todo esto agrada a Dios. Tenemos que voltear a ver lo que la Biblia nos dice. Y Jesús jamás tocó el tema de la ropa de la mujer, jamás. Y yo no sé por qué los que dicen ser seguidores de Jesús pierden tanto tiempo en discutiendo acerca de la ropa. ¿Alguien está aquí? Tenemos que voltear a ver a los evangelios. Tenemos que voltear a ver lo que Jesús enseña, cómo era la persona de Jesús, porque es el que nos da vida, es el que nos sostiene, es de quien dependemos. Siga conmigo, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 12. Este es el consejo, dice Santiago, y esta es la orden. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Tienes que estar consciente que tú también vas a ser juzgado. Y tienen que hablar y tienen que comportarse como quien ha de ser juzgado por la ley que da perfecta libertad. Ahora Jesús dice, ¿tú no quieres ser juzgado? No quiero ser juzgado. No juzgues. ¿No quieres ser condenado? No condenes. Yo abro el YouTube y me empiezo a dar cuenta de un montón de videos amarillistas tirándole un montón de predicadores y diciendo que fulano se ve que estoy viendo todos los defectos. Pero cuando voy a la palabra, leo en Filipenses que Pablo escribe y dice, yo predico con gozo a Cristo, aunque estoy preso y en la cárcel. Y hay muchos que están predicando a Cristo con rivalidad hacia conmigo, por codicia, por avaricia, y otros lo están predicando con buenas intenciones. Y dice Pablo, el que lo predica por ganancia personal, me alegro porque lo predica. Y el que lo predica con buenas intenciones, también me alegro por él. Porque sea correctamente o sea incorrectamente, Cristo está siendo predicado. Yo no lo voy a juzgar, dice Pablo. El que lo va a juzgar es Dios. No me voy a meter en problemas. No voy a andar averiguando los defectos de otras personas. No voy a estar buscando los errores de otra gente. Pablo dice, busca de Dios, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero ¿a poco no cuando juzgamos nos sentimos superiores? Ya he pasado ese tramo y ustedes han sido testigos. Todos hemos pasado por un tramo en el que juzgamos, condenamos y analizamos. Aquí está el error, aquí está el defecto. ¿Sabe cuál es el problema del juzgar y condenar? Que cuando tú juzgas no te das cuenta que el parámetro a seguir eres tú mismo. Que a la gente la conduces, no a Dios, la conduces a ti. Tienes que ser como yo, tienes que andar como yo, porque mira, ese hombre, deja de juzgar, deja de condenar. Tampoco irnos al otro extremo, el que no me juzgues, hermano, por favor, no me condenes, hermano, por favor. La gente cuando tiene malas intenciones y sabe que va a pecar, lo primero que dice, no me juzgue, hermano, no me condene, hermano. La Biblia dice que no, porque él tiene malas intenciones. El que hace las cosas correctas no tiene que andarle diciendo a la gente, no me juzguen,
ni cantando esa tontería de canción, como dice, quítame el pie de encima, hermano, quítame el pie de encima. No, si estás aplastado, esa actitud de víctima que te hace sentir que todo el mundo te juzga, escuche bien, usted no es el protagonista de esta vida. El protagonista es, será y seguirá siendo el Señor Jesucristo. La iglesia debe de ser un lugar donde hay un refugio para el que se siente juzgado, condenado, porque nadie lo va a juzgar, porque nadie lo va a condenar. Cuando llega el pecador arrastrando los pies, cuando llega el que falló, cuando llega el que ha caído, puede llegar a este lugar y sentirse cobijado, amado y no juzgado. Ese es el plan de Dios para la iglesia. La iglesia no es un lugar de personas perfectas, sino de hombres y mujeres que estamos siendo perfeccionados por Dios. Y así como yo estoy siendo perfeccionado, sé que alguien de ustedes también lo está siendo perfeccionado. Y si yo entiendo el proceso en el cual todavía estoy siendo perfeccionado, la persona que está a mi lado también está siendo perfeccionado. Cada quien tiene sus propias luchas y no debo de condenarlo y no debo de juzgarlo, porque cada quien también está haciendo su mejor esfuerzo. Nuestros labios deben de ser para edificar, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Hermano, no te desanimes, vas a seguir adelante. No sé qué es lo que tienes, pero yo sé que Dios está contigo, hermano. La lucha que estás enfrentando, el Señor te va a dar la victoria, hermano. La necesidad económica, Dios va a empezar a suplirla, hermano. El Señor está cuidando a tus hijos, hermano. El Señor tiene cuidado de tus padres. Él te ama, Él los ama a ellos también. Él está con ustedes. Esa debe de ser la palabra que salga de nosotros, porque es una palabra de paz y de alegría que nace del Espíritu Santo. No una palabra de juicio, no una palabra de condenación. Hermano, el Señor me dio un mensaje. Una vez fui a predicar a un lugar y el Señor me dijo que Él iba a hacer muchas sanidades, pero usted trae el anillo de boda todavía. Y pensé yo, esta cosa que me costó 15 pesos ¿va a detener al Dios Todopoderoso para sanar a un enfermo? Claro que no. Pero juzgamos. Y el juicio nos impide disfrutar lo que el reino de Dios es. ¿Alguien está aquí a esta hora? Están muy serios esta mañana. Siga conmigo. Ahora, vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Hermanos míos, por favor, dice Santiago, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Otra vez el juicio y otra vez de lo que hablas. Versículo 2, todos fallamos mucho. Así que como todos fallamos mucho, no tenemos la capacidad de juzgar. Fíjese, Santiago no está diciendo, como yo nunca fallo y ustedes sí. Santiago dice, todos fallamos mucho. Todos. Los ricos y los pobres, los grandes y los pequeños, los delgados y los gordos, los feos y los guapos. Todos fallamos mucho. Me encanta una frase que no me acuerdo dónde la leí, parece que me la mandó mi hermana. Y dice, no me juzgues porque peque diferente a ti. Lo vuelvo a repetir. No me juzgues porque peque diferente a ti. Santiago está diciendo todos fallamos mucho. Y es tan sencillo juzgar y condenar. La lengua, rápido. ¿A poco no? Yo sé que esto no pasa aquí, pero en las otras regiones del país sí pasa. Cuando ponemos freno, dice Santiago, todos fallamos mucho. Y si alguien nunca falla en lo que dice, wow, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, Santiago está diciendo, no me digas qué ropa te pones, no me digas el largo de tu pelo, no me digas lo que usas, no me digas a dónde no vas. Dime cuánto controlas tu lengua. Porque la lengua es como una pequeña chispa que enciende un gran bosque. Porque la lengua es el pequeño timón que controla todo el cuerpo. Porque la lengua es como un veneno dentro de nosotros
que no nos permite disfrutar. Porque con la lengua bendecimos al Dios y Padre y maldecimos a los hombres hechos a la imagen de ese Dios. Porque por la lengua salen palabras de bendición y por la misma lengua maldecimos. No, hermanos, dice Santiago, esto no puede ser así, no debe de ser así. Y ahora alguien dice, no, hermano, yo no escucho música mundana porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No tiene nada que ver con esa música. Hay canciones que compras en una librería cristiana que son pura basura y no tienen nada que ver con Dios. Y canciones que puedes escuchar de alguien que te pueden inspirar a ser mejor persona y a ser mejor esposo y a ser mejor esposa. Y en realidad hay mayor beneficio en eso que en lo otro. No es la música. Jesucristo dijo, de lo que habla tu corazón, de lo que está en tu corazón, de lo que estás lleno, eso va a hablar a la boca. Y eso lo que tú hablas, eso es lo que contamina. ¿Sí estamos en esto? Pero a veces somos muy religiosos. Yo le canto a mi esposa canciones románticas y yo no tengo tanta inspiración como para escribir canciones. Me las tengo que aprender de otros. Y se las canto. ¿Y sabe qué sucede? En ella su corazón nace. Pero hay muchos aleluyas, hay muchos cristianos, hay muchos religiosos que hace tiempo no conquistan a su esposa o a su esposo. Porque no, hermano, de mis labios no puede salir una palabra que diga que lo amo. ¿Por qué no? Porque también lo dice el hermano José José, y eso, hermano, es pecado. ¿Por qué? Conquiste a su esposo, conquiste a su esposa. Dígale a sus hijos cuánto los ama. Sea detallista con su pareja. ¿Hace cuánto tiempo que de tus labios no sale una palabra para bendecir a tu familia? ¿Hace cuánto tiempo que de sus labios no sale una palabra para decirle a mamá o a papá, gracias? Gracias por estar ahí con tus limitantes, con todos tus defectos. Ahora estoy consciente, pero veo un esfuerzo. Gracias, te amo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos juzgando. No se lo merece. Si le digo, se va a creer más. Si así no se aguanta, ahora se imagina. No hay lugar para favoritismos. ¿Estamos en esto? Controla tu lengua. El ser humano doma un caballo, pero no doma su lengua, dice Santiago. Y muchas fieras ha domado, pero todavía no puede controlar su lengua. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede haber agua dulce. Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y si en tu corazón hay favoritismos, y si en tu corazón solamente hay juicio y condenación, eso es todo lo que tú vas a hablar. Controla tu lengua. Todos fallamos mucho. Todos. Termino con este versículo de Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué yo debo de tener la conciencia que he de ser juzgado y no debo de juzgar? Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Wow. Porque cuando seamos juzgados delante de Dios por nuestras acciones, por nuestras palabras, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer, y en esto tienes que estar consciente que un día todos seremos juzgados delante de Dios, todos. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice qué es lo que necesitamos para ser libres de ese juicio. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Cuando yo juzgo, cuando yo condeno, cuando yo señalo con el dedo, cuando yo me llevo hablando mal de las demás personas, no estoy teniendo compasión. Entonces, cuando yo sea juzgado, no habrá compasión para mí. Escuche bien. Pero dice Santiago, porque la compasión triunfa en el juicio. ¿Por qué mi carne, mi naturaleza pecaminosa, por qué el diablo quiere que yo juzgue? Muy sencillo, porque al momento de yo ser juzgado, o se va a tener compasión o no se va a tener compasión. Pero la compasión triunfa sobre el juicio. Imagínense cuando llegue delante del Señor y que el Señor le diga, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eres bueno, compasivo,
no juzgaste, no condenaste, viviste libre de eso, solamente te ocupaste en anunciar las buenas nuevas. El juicio es la medida en la que yo seré juzgado, no por los hombres, sino por Dios. La condenación que yo pongo sobre otra persona no quiere decir que otro hombre me va a condenar a mí. Es que esa condenación es la misma condenación que yo estoy reservando para el día final. Pero si yo me muevo con compasión, entonces en el día del juicio seré tratado con compasión, porque la compasión triunfa sobre el juicio. La gracia, la misericordia, el amor, la alegría, la paz, la justicia, todo esto que involucra el reino de Dios. Abre tus ojos. El reino de Dios no tiene que ver con liturgias, el reino de Dios no tiene que ver con ropa, el reino de Dios no tiene que ver con comida, el reino de Dios no tiene que ver con bebida, el reino de Dios tiene que ver con justicia, con paz y con alegría en el Espíritu Santo. Si usted quiere transmitir el reino de Dios, preocúpese y ocúpese de estas tres cosas. Quiero que lo que haga produzca paz en mi familia. Quiero que lo que haga produzca paz en mi entorno. Quiero que lo que yo haga y lo que yo diga produzca paz entre la gente que me conozco. Ese es el reino de Dios. Quiero transmitir alegría. Quiero transmitir regocijo, quiero transmitir lo que el Señor me ha dado, quiero tratar a mis semejantes como Dios me ha tratado. Merecía la muerte, pero me dio la vida. Merecía ser apedreada y Dios me perdonó. Merecía que me mandara al infierno, al contrario me dijo vete en paz. Merecía que me fuera de una vez por todas de este mundo, pero ha prolongado mi vida. Merecía la pobreza y me ha dado riqueza. Merecía el hambre y me está proveyendo. Merecía injusticia y me ha dado justicia. ¿Qué es lo que tú estás recibiendo de Dios? Eso es lo que tú vas a dar. Deje de juzgar, deje de condenar y empiece a vivir la vida que el reino de Dios ha planeado para usted. Una vida llena de justicia, una vida llena de paz y una vida llena de alegría proveniente en el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra.